Hoy tenemos un episodio especial en Mundo Posible en el que nos acompaña un invitado desde Venezuela, Pedro Uruchurtu. Bienvenido a Bolivia, Pedro. Es un gusto tenerte acá. Sé que antes habíamos tenido un par de episodios contigo, pero ahora ya por fin podemos conocernos, podemos hablar de todo lo que compartimos entre nosotros, y también me acompaña Juan Pablo Chamón, el director ejecutivo de Libera. ¿Cómo estás, Nati? Así que vamos a comenzar con una pregunta que a mí me parece súper importante por tu labor en la sociedad, para tu país y también para el mundo, y es, ¿qué es la libertad para ti? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Me encanta poder estar con ustedes aquí en el estudio, un estudio que conocía por fotos y que finalmente pude conocer acá, estar en Bolivia. Además, para mí es muy importante y en La Paz, ¿no? Y me encanta poder conversar con ustedes y además este podcast y lo que están haciendo, que es maravilloso. Así que gracias por la invitación. Mira, tu pregunta es muy importante porque al final creo que es la pregunta ordenadora de cualquier persona que decide luchar en un país como Venezuela, o incluso fuera de Venezuela también, ¿no? Yo creo que independientemente del contexto, si te quedas o te vas, la lucha al final tiene como propósito la libertad. Uh-huh. Y la libertad no es otra cosa que tú poder realizar tu proyecto de vida sin interferencia y donde tú busques tu felicidad de acuerdo a lo que sueñas, a lo que aspiras, a lo que buscas, sea muy simple, sea muy complejo, pero donde nadie te ponga, digamos, pretextos u obstáculos, ¿no? Para poder ser libre de escoger tu proyecto de vida. Y por eso a mí me gusta siempre remitirme a la discusión de los padres fundadores de los Estados Unidos, con eso de vida, libertad, y aunque luego se le llamó propiedad, era la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y para mí la libertad es eso, buscar la felicidad en cada una de las cosas que hacemos, en lo personal, en lo profesional, en lo humano, en todo, porque al final eso es lo que nos hace plenos y es lo que nos hace estar bien con nosotros mismos, ¿no? Y si algo ha quedado claro es que si tú no estás bien contigo mismo primero, difícilmente vas a poder ayudar a otros a estar bien. Totalmente. Vamos un poquito más allá, ¿no? Ahora que ya tenemos claro qué es la libertad para ti, contanos cómo lo conectas justamente con tu proyecto de vida o con la labor que tú haces. Contanos qué haces allá en Venezuela, qué trabajo realizas y cómo lo estás conectando con esto. Yo siempre he dicho que hacer política en un contexto autoritario, de un régimen criminal, como también en democracia, hay que decirlo, pero yo concibo la política como un acto de legítima defensa. Es decir, frente al abuso del poder, frente a la pretensión de aniquilar al individuo y a la sociedad, tiene que haber personas que le hagan frente a eso y que además lo asuman como una causa de vida. Obviamente con los riesgos que eso significa, ¿no? Persecución, hostigamiento y a veces miedo también, porque todos sentimos miedo, ¿no? Y el miedo es parte de esa sensación de que estás vivo. Pero al final yo tomé una decisión de vida desde muy joven, y que fue defender la libertad y promover la libertad y luchar por la libertad, reconquistarla en Venezuela, y lo conecto pues mi trabajo con eso. Yo al final hago activismo político, fue también una decisión de vida hacer activismo político. He tenido la oportunidad de recorrer el país, prácticamente todos los estados del país varias veces, llevando ideas de libertad, formación política en ideas de libertad, Estado de Derecho, economía de mercado, libre mercado, capitalismo, un poco levantando el ánimo de un país que, bueno, vive las consecuencias del socialismo, ¿no? Como digo yo, en todos los espacios, nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde, ¿no? Y eso es algo que me ha permitido recorrer Venezuela y descubrir dos cosas fundamentalmente. Uno, que la gente está ávida de libertad, que no se ha rendido. Y dos, que es liberal y que muchas veces no lo sabe porque nadie se lo dice, porque nadie le enseña que hay una cosa que se llama liberalismo, ¿no? ¿Y dónde se expresa ese punto de libertad, o sea, de conexión con la libertad de la gente? ¿Dónde lo ves? Mira, lo veo primero, obviamente cuando la gente entiende que lo que ha vivido y su condición de vida hoy, la miseria, digamos, en la que viven, la pobreza, fue intencional, fue provocada, y que se debe a algo que se llama socialismo. Es decir, ya hoy la gente asocia socialismo con su miseria, ¿no? Y por otro lado también lo entienden cuando, a pesar del socialismo, han podido resolver, emprender, buscar la manera de salir adelante, de ahorrar con lo que pueden, pero siempre con la idea de asumir que primero, o incluso añoran mucho el haber perdido su libertad, ¿no? Porque dicen, bueno, yo me acuerdo cuando podía ir al supermercado y comprar varias cosas, varios productos o un mismo producto, varias cantidades del mismo producto. Claro. Cuando yo ahorraba para diciembre y me podía comprar mis cosas, hoy no lo puedo hacer. Entonces la gente se conecta un poco con ese recuerdo de cuando podía hacer eso, que tenía libertad y prosperidad, desde luego, pero también con la idea de que hoy, al margen de que hay un Estado que prácticamente no existe, de que está solo para
complicarles la vida, pero realmente no les resuelve nada, no hay ningún tipo de solución a sus problemas, donde el socialismo además está allí exacerbado, donde ya el petróleo dejó de ser ese mito del Estado que hacía de Venezuela el país rico. Cuando todo eso ya está al margen, la gente ha tocado resolver por sí sola. Y allí se ha aflorado, que para mí es muy interesante este fenómeno, un espíritu de emprendimiento y de asociación con la idea de la libertad. Es decir, como no hay Estado, como nadie responde por mí, como nadie puede resolver mis problemas, los tengo que resolver yo mismo, y lo hago además desde el emprendimiento, haciendo cualquier cosa, vendiendo una torta, vendiendo por Instagram alguna cuestión, resolviendo para generar ingresos, porque hay algún fenómeno muy interesante, y perdón que me extienda acá, pero por ejemplo, la idea del sueldo mínimo. Obviamente yo creo que el sueldo mínimo hay que discutir alrededor de la existencia o no del sueldo mínimo. Yo creo que puede ser muy peligroso en cuanto a cómo estandariza el esfuerzo y pretende que, digamos, ¿no? Eso de lo mínimo, o el uso político, ¿no? O el uso político del salario mínimo. Pero, ¿qué está pasando hoy en Venezuela? Obviamente con un salario mínimo de $3 al mes, donde nadie puede vivir con eso. $3. $3 al mes. ¿Qué termina pasando? La gente, sobre todo una administración pública tan grande como la que existió en Venezuela, de 4 o 5 millones de personas, hoy muchos han abandonado sus puestos en la administración pública o en lugares donde ganan ese sueldo mínimo para emprender. Porque han descubierto que vendiendo tortas, vendiendo comida, vendiendo ropa, tejiendo, haciendo cualquier cosa, viven mejor que el sueldo, eso que se llama sueldo mínimo. Entrando al mercado, digamos. Que además se lo pagan en bolívares, cuando la gente hoy ya se ha ido acostumbrando a que el dólar le va mejor porque tiene capacidad de ahorro, ¿no? Entonces es muy interesante ese fenómeno porque hay un desprendimiento de muchas cosas que nos habían vendido como lo mejor, como lo que era lo que funcionaba, y la misma gente se ha dado cuenta de que eso más bien terminaba siendo una camisa de fuerza. Incluso lo ves en las empresas privadas que han comenzado a dolarizar sus sueldos en una especie de dolarización de facto que existe en Venezuela porque no es legal, pero al final espontáneamente la dolarización se dio. Qué esperanzador, ¿no? Porque podemos ver lo que hemos venido hablando en anteriores episodios. Hablábamos mucho con Jorge y Juan Pablo de lo que es hacerte responsable, ¿no? Muchas veces veíamos que se puede echar la culpa a los que están arriba de nosotros por el tema del poder, pero qué lindo ver que en Venezuela y en distintos lugares también hay gente que se está haciendo responsable de sus vidas, ¿no? Y está tomando acción ante eso y es realmente esperanzador, ¿no? Entonces es esa gente que seguramente te motiva a seguir adelante con tu misión, ¿no? Totalmente. Ahí es cuando tú dices que esto vale la pena, o cuando das alguna charla, algún curso, y la gente te dice gracias por traerme estas ideas, porque al final estoy dándome cuenta que yo era liberal y no lo sabía, ¿no? Y existe algo que se llama el liberalismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque yo también sostengo que paradójicamente la destrucción de Venezuela gracias al socialismo hoy representa su mejor oportunidad para salir adelante, porque creo que va a ser mucho más fácil implementar reformas que por la vía espontánea se han ido ya dando por la situación. Claro, también el régimen se aprovecha de esas circunstancias para sus actividades ilícitas y criminales, pero al margen de eso... O algo que ha estado insistiendo en este último tiempo en Venezuela, ¿no? Estamos mejor que antes. Exacto, eso es importante aclararlo, muy importante por eso mencionaba, porque obviamente el régimen ha utilizado esto y una cierta... No voy a decir apertura plena porque no existe tal cosa en Venezuela, pero es el argumento, es la narrativa oficial para decir que la cosa ha mejorado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ellos han aprovechado esta dinámica espontánea de intercambio, de dolarización de facto, como lo queramos ver, para también meter su dinero allí, sus ilícitos. Y además, el régimen que ha sido sancionado por la comunidad internacional, funcionarios del régimen sancionados y muchas de sus empresas utilizadas para ilícitos, los han obligado a ellos a tener que quedarse en Venezuela, y entonces obviamente eso hace parte también de entender que las sanciones sí pueden funcionar, porque allí es donde tú te das cuenta que al bloquearte la posibilidad de salir y hacer tus cosas, tus ilícitos, ¿no? y al no poder hacerlo afuera, bueno, adentro eso te obliga, pero necesariamente yo soy de los que está convencido de que, por ejemplo, hoy en Venezuela hay medicamentos y alimentos como no los había hace 3, 4 años, porque el régimen tuvo que abrirse necesariamente a que llegaran cosas al país gracias a las sanciones, ¿no? Claro. Entonces, al margen de esa dinámica criminal, hay un sentimiento de oportunidad. Ahora bien, el venezolano hoy sigue viviendo en miseria. Uh-huh. Es decir, 96% del país sigue viviendo en pobreza según las estadísticas. Eso está allí, las encuestas lo dicen. Impresionante. Es decir, 9 de cada 10 venezolanos viven en pobreza. Obviamente, el venezolano busca la manera de resolver y sabe que resuelve más $1 que $1 bolívar. Y busca la manera, obviamente está con 6 millones de venezolanos fuera
ya recién confirmado, con proyección hacia 8 para el 2023. Ya cuando uno empieza a ver eso, también allí tú sabes que mucha gente desde afuera envía las remesas a Venezuela. Entonces hay un proceso en el cual el venezolano resilientemente resuelve, pero al mismo tiempo está consciente de que hasta que el socialismo y el régimen no dejen el poder, su vida no va a mejorar. ¿Qué pasa? Y es parte de la narrativa que usa el régimen. Hay burbujas, producto también de esas sanciones que han hecho que tengan que lavar su plata dentro del país. O sea, se levantan burbujas de grandes edificios al estilo Miami o Panamá, o grandes que para mí son ilusiones, porque al final tienes la... Son un insulto a la gente. Pero además, la realidad... Ayn Rand decía que se puede negar la realidad, pero no las consecuencias de negar la realidad. Entonces está bien, puedes tener la torre espectacular de 20 pisos que se ve en toda Caracas, pero al final estás en la torre y se te va la luz, no vas a tener agua, no hay internet. En fin, los problemas están allí. Entonces es una burbuja en la cual sencillamente inyectan dinero, inyectan para sembrar esa idea de que el país se está arreglando, pero no se está arreglando. Siguen huyendo venezolanos por la frontera y la gente al final busca la manera, sí, de emprender, de sobrevivir, pero consciente de que su problema solo se acaba cuando se vaya el régimen. Por eso es que yo sí creo que hay una oportunidad, pero esa oportunidad solo se puede materializar si salimos del régimen. Y tú me decías, bueno, eso te inspira. Bueno, a mí me inspira saber que hoy el venezolano entiende el valor de la libertad. Lo que quizás me duele es que hayan tenido que aprenderlo de la peor manera. Totalmente. Y habiendo llegado al extremo, porque yo creo que nos han llevado al extremo de la necesidad para entender que por ahí no es el camino. Y por eso uno insiste tanto en alertar a nuestros amigos de otros países de que mientras tengan la oportunidad democráticamente de resolverlo y escojan bien, lo hagan, ¿no? Porque si no, bueno, ahí está Venezuela, ¿no? En varios casos ahí hay una serie de elementos que nosotros, por ejemplo, insistimos mucho a los jóvenes y a los jóvenes con capacidad no se vayan. Y a ustedes les va a tocar en algún momento decirles vuelvan, estoy seguro. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿con qué motivos? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Qué es lo que quisieras ofrecerles a ellos? De decirles, volvé a tu casa, volvé a tu hogar, volvé a tu espacio. Yo tengo amigos venezolanos que me dicen, yo tenía un departamento en Caracas, hoy no sé si lo tengo. Es tremendo, ¿no? Sí. Y no es que se lo han regalado a alguien o que lo han dejado abierto, que lo han dejado a disposición del gobierno, aunque sean, porque se los quitaron. ¿Qué motivos quisieras poder darles a ellos? Mira, yo creo que el principal motivo, que es el que a mí también me motiva, es decirles que hay un país por hacer de nuevo. Y esa es una enorme oportunidad. Es decir, yo creo que por eso sigo insistiendo que es paradójico, pero es así. La destrucción extrema del país nos va a llevar a una reconstrucción plena. Pocas veces en la historia un país tiene la oportunidad de ser reconstruido o de poder reconstruirse desde cero, desde sus bases. O sea, en Venezuela hay que hacerlo todo de nuevo, desde las instituciones, comenzando por el territorio. Hay que recuperar primero el territorio, que hoy está disputado además por grupos criminales, mafias, etc. Institucionalmente hay que hacerlo todo. Y eso nos permite repensar un país, ¿no? Pensar otro modelo de desarrollo basado en las ideas de la libertad, con un Estado pequeño, eficiente para lo que tenga que hacer, pero pequeño, con poder limitado, con economía libre, con libertades individuales. O sea, pensar un país en ese término, yo creo que eso a cualquiera que añora su país, porque además yo siempre digo que Venezuela habita en el corazón de quien la ama permanentemente. Eso te iba a decir, hay mucho sentimiento por los venezolanos. El arraigo es increíble y esté donde esté, porque yo a veces te digo, yo a veces me siento extranjero estando en Venezuela. O sea, a veces me siento que no me siento en mi país, ¿no? O sea, no hace falta irse para extrañar a Venezuela. Ese es el primer punto, ¿no? Extrañar un país que funcione, un país... Obviamente, ahí siempre recuerdo a Agustín Echevarne cuando él decía que al final en el socialismo tú tienes que viajar para ser libre, mientras que en el capitalismo tú eres libre de viajar, ¿no? De algún modo conocer otro país, otra realidad te permite a ti decir, bueno, esto no es un país, tampoco es lo que yo conocí, poco que conocí cuando era más joven. Es decir, tú no tienes que estar fuera para extrañar a tu país, ¿no? Claro. Y obviamente estando fuera también lo extrañas. Entonces, Venezuela habita en el corazón de todos quienes la amamos y claramente entendemos que hasta que esto no lo superemos, no salgamos del régimen, será muy difícil reconstruir el país. Pero yo sí siento, hay mucho venezolano que por supuesto ya echó raíces en otro país. Sí. Formó familia. Que es lógico. Consiguió trabajo, se preparó, tuvo hijos, ¿no? Todo eso está allí también. Pero también hay mucho que está dispuesto a volver, ¿no? Y que se ha formado, se ha preparado y todos van a ser bienvenidos. O sea, Venezuela va a ser un país de brazos abiertos para tanto los venezolanos como para quien quiera
de otro país, de otra nacionalidad, asumir ese reto de ayudar a reconstruir un país de cero con miras hacia la libertad, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un gran desafío, un hermoso desafío, creo yo. Va a costar mucho, pero yo creo que al final va a valer el esfuerzo y creo que es fundamental eso, ¿no? Transmitir esa idea de que incluso el venezolano que diga, mira, yo ya no voy a volver plenamente a mi país porque ya eché raíces en otro, pero yo quiero volver de vacaciones o yo quiero lo que sea, todo va a ser válido, todo va a ser válido, pero para mí el mejor incentivo es decirle, sobre todo a aquellos que se han preparado fuera y que tienen ganas de contribuir a la construcción de Venezuela, decirles eso, van a tener la enorme oportunidad y el honor, creo yo, de ser partícipes de ver a un país nacer nuevamente y renacer de sus cenizas como Fénix. Qué lindo, es un mensaje de verdad súper importante. Yo creo que no solamente para los venezolanos, sino para todos los que pueden creer que en algún momento todo está perdido, ¿no? Por las circunstancias. Todos hemos pasado por cosas muy difíciles en nuestros países y todo, pero es muy lindo saber que hay gente así de resiliente como tú para decir, sí, ok, puede que todo esté muy mal ahora y puede que parezca todo estar muy destruido, pero se puede seguir adelante y bienvenidos los que tengan muchas ganas de construir y otros para quedarse y acompañar, porque al final es ese trabajo en equipo, ¿no? Todos pueden ir aportando desde su metro cuadrado, ¿no? Totalmente. Y hay un mensaje que creo que es importante también rescatar acá, me gustaría hacerlo, sobre todo porque sé que ustedes tratan estos temas, ¿no? Que es que el tema de la felicidad, porque pareciera que hay muchos dentro y fuera de Venezuela que buscan hacer creer que, bueno, si vives en Venezuela tienes que ser un infeliz, tienes que ser, ¿sabes? Someterte a la miseria y ser infeliz, porque bueno, porque te toca vivir eso. Ajá. Y no, o sea, yo creo que por eso es que el tema, ojo, decir que Venezuela se arregló no está bien. No. Pero tampoco puedes condenar a quien busca la manera de, como en la guerra, también enamorarse, ser feliz, distraerse, De salir adelante. sobrevivir de algún modo, porque además en la medida que puede sobrevivir, puede luchar también, ¿no? Tiene fuerzas para luchar. Es decir, hay una evaluación muy individual con respecto a qué haces tú para contribuir a ti mismo, porque si tú no estás bien no puedes ayudar a los demás. Ese es el primer concepto. Es decir, yo no puedo darle ánimo si yo estoy desanimado, Ajá. ¿no? O sea, yo no puedo dar ánimo si estoy mal anímicamente. No puedo contribuir en algo si yo no estoy bien primero conmigo mismo. Entonces, hay un elemento acá en el que también la gente tiene sus escapes para ser feliz dentro de lo poco que puede ser feliz en un país como Venezuela. Pero al mismo tiempo eso te da energía para entender que ahí vale la pena seguir luchando, ¿no? Entonces entra ese juego de, no tienes que ser infeliz por vivir una situación extrema. Obviamente tienes que estar consciente de que las cosas no se han arreglado, de que quién es el responsable, quién es el culpable. Tienes que saber muy bien, además, que eso tampoco es sostenible en el tiempo. Y tú mismo te das cuenta, porque es la alegría de tísico, es decir, ay, bueno, de aquí de repente se te fuma. Pero al final nadie tiene, creo yo, el derecho de decirle a nadie que no sea feliz, incluso en un contexto tan complicado. Yo creo que siempre hay que buscar motivos para seguir adelante. Y eso se contagia también. Y se contagia. La felicidad se contagia y la felicidad en cosas sencillas, sin eufemismos tampoco y sin caer en cursilerías de no, obviamente el venezolano tiene altos y bajos, todos los tenemos, todos anímicamente nos afectamos, no es fácil. Pero al mismo tiempo creo que nadie puede condenar a otro por ser un ratico feliz, porque hasta en la guerra la gente lo era, ¿no? Es parte de la vida en sí mismo, ¿no? Sí, creo que lo que dices es muy importante y tiene una relación bastante grande con lo que venimos hablando en el podcast. Jordan Peterson dice mucho, ¿no? No preparen al ser humano solamente para el éxito y la felicidad, porque necesariamente va a vivir momentos difíciles de sufrimiento. Si nuestra única escala es la felicidad, muy probablemente sea demasiado difícil ser felices. Porque lastimosamente vamos a perder seres queridos, vamos a vivir momentos duros, nos vamos a equivocar, vamos a sufrir, etcétera, etcétera. Pero nos va a tocar vivir situaciones muy, muy complicadas. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que ves en el día a día te duelen demasiado. Por supuesto. Pero no se trata de que no sientes ese dolor, de que no te despierta algo. Más bien se trata también de abrir los ojos y encontrar lo bello dentro de un espacio en el que te encuentras. También, así es. No, y es como ese cable a tierra, ¿no? Esa reconexión con la lucha. También, digamos, tú no dejas de ver los problemas, no dejas de sentirlos, no dejas de experimentarlos. Pero al final también entiendes que la única manera de superarlo es, bueno, si lo entiendo, lo sé, además sé el origen, sé quién lo causa, pero al mismo tiempo tienes que buscar maneras y incentivos para mantener la esperanza viva y a la gente luchando, ¿no? Claro. Porque al final ese es el rol. Y ese es un poco, y aquí conecto con tu primera pregunta,
por qué el sentido de la libertad, pero también por qué hago lo que hago. Porque para mí es inspirador ir a partes del país y ver cómo la gente al final quiere y lucha, ¿no? Y por la libertad, entiende lo que está viviendo. También se busca la manera de sobrevivir limpiamente, porque además, así como hay una dinámica sucia, oscura, criminal, también hay mucho emprendedor honesto y hay mucha gente que está haciendo un trabajo muy honesto, desde lo más pequeño hasta lo más grande que pueda haber. Y creo que eso es clave, ¿no? Creo que eso es clave a la hora de entender y de sobre todo de sacar tus fuerzas, ¿no? Para seguir luchando, porque Venezuela obviamente desgasta, es una realidad desgastante, pero al mismo tiempo es una realidad que te invita a soñar, a pensar en así como un mundo posible, en el país posible, Sí. pero que además tú sabes que solo depende de dos cosas. Uno, de que salgamos del régimen y dos, de que todos lo hagamos posible. Entonces, va por ahí, ¿no? Creo que esa es un poco la reflexión en cuanto al tema del ánimo, de la mente. Y creo que era importante hablar de eso porque esa narrativa de la normalización es muy peligrosa, Sí, ¿no? Venezuela totalmente. ni se está adaptando, ni se ha normalizado, ni está mejor, pero la gente sencillamente busca la manera de seguir luchando, pero con los medios disponibles y, bueno, obviamente sobrevivir para tener fuerzas. Qué lindo, Pedro, tenerte acá porque, como tú ya conoces, en Libera tenemos un sueño súper grande y es un espacio de libertad, ¿no? Entonces es muy motivador saber que no somos pocos los que estamos esperanzados por conseguir ese sueño, ¿no? Y que compartimos un sueño en común, ¿no? Es súper lindo. Mil gracias. No, a ti. Gracias por acompañarnos y de verdad que es un gusto el haberte escuchado, el dar a entender a quienes nos escuchan, a ti que estás escuchando esto, que la libertad es un camino de la resiliencia, de la esperanza, de la felicidad y que también es el espacio que te va a permitir acercarte a tu proyecto de vida. Así es, gracias a ustedes por el espacio, encantado. Y así es, la libertad es un camino permanente. Gracias por escucharnos, no te pierdas el siguiente episodio y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram. Este es un podcast de Libera Bolivia y estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.